hacemos algo de selección. Y en pequeños animales también hacemos selección, pero con otras características. Por ejemplo, eso sería más como porcentaje, pero si hacemos selección con otra característica, que es si el perro no concuerda con la raza, yo lo elimino, lo descarto. Si estoy en otra raza. Entonces vamos a hacer el primero. Los índices de productividad de un rebaño indican un promedio de 2.228 kilogramos. Promedio de producción 2.228 kilogramos. De leche en 305 días y una desviación estándar de más o menos 115 kilogramos. Si el H cuadrado, ¿qué es el H cuadrado? La herencia. La heredabilidad o índice de herencia. Bueno, ahí es índice de herencia. Es del 18.5%. Calcule A. ¿Cuál será el progreso genético generacional si seleccionamos el 85% de las mejores vacas? Vamos a hacer intensidad de 85% en hembra y el 3% en los tres. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué le explico al profesor a ti? ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero la generación original. ¿Cuánto es el promedio de la generación original? 2.228. 2.228. ¿Qué es esta que está aquí? ¿Sí? Ajá. Recuerden que nos piden el progreso genético. Entonces necesitamos sacar la S significado diferencial de selección. ¿Sí? Entonces necesitamos sacar el diferencial de selección tanto de los machos como de las hembras para poder sacar un promedio. Necesitamos sacar la respuesta a la selección, que es el progreso genético. Y hay dos formas de sacar el progreso genético. Y vamos a sacar el promedio de la F1 seleccionada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la fórmula de la seleccionada y luego el promedio de los F1 seleccionados. ¿Sí? Vamos a sacar el diferencial de selección de la agencia. Hay un dato aquí que no está, pero eso se lo va a dar el profesor Atilio en el examen. Déjenme buscarlo acá. Y es la tablita que le habló de la tablita Z. Ajá. Ya está por aquí. La tablita Z me dice que la intensidad de selección con 85% era 0.27 en vaca y con el 3% eran 2.27. ¿Sí? Esa tablita se la va a dar el profesor Atilio o cualquier profesor, ¿no? En el examen. Le va a decir, este es el ejercicio, esta es mi intensidad de selección para que ustedes entiendan cuál es la intensidad de selección y en la tabla Z me da este dato. Lo voy a poner ahí. Para que no estén pensando en qué hacer, ¿no? Entonces la primera fórmula dice que diferencial de selección es intensidad de selección, que es esta, ¿sí? Por la varianza o la desviación estándar, pero típica. Entonces la primera fórmula es esta. Eso lo vamos a hacer, como en este caso me están dando machos y me están dando hembras por separado. Entonces,
Lo voy a hacer por cada uno. En el caso de la hembra, ¿cuál era la intensidad de selección de la hembra? Este que está aquí. 0.27 con intensidad de 85%. ¿Sí? ¿Están entendiendo? No mucho. ¿De dónde salió qué? El 85% de lo del ejercicio. ¿Qué significa eso? Intensidad de De selección. selección. Ajá, el 85% dice, calcule cuál será el progreso genético generacional. Es decir, lo que vas a calcular es R. Pero para llegar a R tienes que hacer esos datos. El progreso genético generacional, si seleccionamos el 85% de las mejores vacas, es decir, el 85% de las hembras, y el 3% de los tres, es decir, de los machos. ¿Sí? ¿Por qué tiene dos R? Porque está buscando dos resultados. Ah, pues tenemos las dos fórmulas para que no se pierda. Profe, R es Respuesta a la selección o progreso genético. y GP. No progreso genético. GP no, es de Sigma. Desviación estándar. Fenotípica. Ah, no, Si fenotípica. tuviera el cuadrado fuera varianza. Varianza fenotípica. Ajá. Entonces, el 85% te lo está dando el ejercicio. Este dato que está de 0.27 es la tablita Z. Esa tablita te la va a dar con los datos de la tabla Z. Esa tablita te la va a dar el profesor, ese dato. Después que te acuerdas que explicó, que dijo que hicieron estadística, que no se preocupe. ¿Cuál es el desvío estándar? 115. 115. Ah, saquen eso ahí. 31,05. 31,05. Ahora vamos a hacer diferencial de selección por la selección de los machos. Es lo mismo, intensidad de selección por la varianza o por el desvío fenotípico. ¿Cuánto es la intensidad de selección en los machos? 256. El 3%, pero en la tablita Z es 2.27. ¿Cuánto es el desvío estándar? 115. 115. ¿Eso me da cuánto? 256,51. 256,51. 51. Vamos a ponerlo así para que veamos. Este es el diferencial de selección por macho y el diferencial de selección por hembra. Pero necesitamos sacar un promedio para poder sacar el progreso genético. Es muy sencillo. Agarramos el diferencial de selección y sumamos el diferencial de selección de la hembra más el diferencial de selección del macho y lo dividimos entre dos. Pues solamente macho y hembra. ¿Cuánto es el diferencial de selección de la hembra? 31.05. El del macho, 256,51. Lo dividimos entre dos. ¿Cuánto me da el diferencial de selección total? $31.05 más 256.51 me da 287,56, ¿no? No se preocupe. ¿Cuánto, profe? Entre dos. 200. Sí, lo sacaron. Vamos a sacar 31.05 Esa fue la fórmula que él había puesto de DA por menos Más P. 256,51. Ah, Entre dos. no. 287.56. Ah, ok. Dividido entre dos. Arriba y después lo abajo. Profe, ¿puede colocar qué son los datos que está colocando? O sea, la fórmula como la había puesto. Me da 143.78. ¿Qué te pido? La fórmula no con los números, sino con lo que te pide. ¿Cómo es la fórmula? Ahí está la fórmula. Es La esa. primera que Y la que tiene. está al lado. Que es Bueno, esta misma. que se saca con los valores. Ah, ya. Yo la vi que están ahí. Sí. Bueno, a ver. Lo que pasa es que estoy colocando aquí la hembra y aquí el macho. Pero tenemos dos, ¿no? Nos mandaron a seleccionar
el 85% de las hembras y el 3% de los machos. Pero para yo poder sacar el progreso genético, necesito hacer un promedio. Ya saqué el diferencial de selección de la hembra, ¿sí? Que con el dato Z y el desvío. El dato Z del macho y el desvío estándar, ¿sí? Y saqué entonces el diferencial de selección de la hembra y del macho. Y a eso le saqué el promedio para poder hacer el diferencial de selección total, que es 143,78. ¿Sí? Ahora, ¿qué más datos tengo ahí? Por eso siempre les digo, cuando lean el ejercicio, analicen, coloquen sus datos. Vean que estos son mis datos. ¿Sí? Esto me lo dio el ejercicio. Yo no he hecho más nada. Ajá. ¿Qué voy a sacar ahora? ¿Qué puedo sacar de ahí? La sumatoria de... El H2. El H2 que tenía aquí. El H2 de la 10. Eso no es la sumatoria de todos los... El AR. R. Voy a sacar R. De las dos formas, porque tenéis todos los datos. ¿Qué datos tenés? La de la habilidad y la S que era Bueno, como Diferencial de tenemos aquí, selección. ya tenemos que diferencial de selección. 143,78. Entonces sería Se puede usar la primera forma. 18,5. O sea, no sé si No, no, no. Esa... Ya tenemos la habilidad que Ya, es que eso 18,5%. ¿Y qué significa lo que me está pidiendo? Lo que me pide es explicación. Este es el resultado de la Esto. ¿Y qué es eso? Eso me ayuda mucho con eso. 261,05. Entonces aquí esto está mal. Ajá. Ya corregimos esto aquí, que fue mal la ejecución. Tenemos el diferencial de selección de la hembra y el diferencial de selección del macho. Para sacar el total, sumamos y dividimos, hacemos un promedio. El de la hembra, ¿cuánto era? 31,05. Y el del macho, 261,05. Eso me da 292 con No, ya no te creo. 292,1. Eso lo dividimos entre 2. 146,05. 146,05. Entonces, el diferencial de Entre 2. el diferencial de selección total Porque es está sacando el promedio. 146,05. Sí, hubo un error ahí con el cálculo del primero. Y ahora es. Ahora sería Ah. 146,05. No, no entiendo, no entiendo. Va muy rápido. Va muy rápido, no entiendo. ¿Qué sí? ¿Qué no entendés? Bueno, ya sacamos el diferencial de selección. Eso es la diferencia que hay entre 10. Simplemente por haber seleccionado. Pero tú no entiendo cómo está... ¿Qué significa la X de abajo? ¿Qué está buscando en la X de abajo? Eso es la media. Ah, pero ese no era ¿Cuál es la media? dando ahí una fórmula, pero si veis te falta aquí esta. La vamos a sacar. Pregúntale qué es eso. Ajá. ¿Qué significa esto? Para que entendamos. ¿Qué es la media de eso? El diferencial de selección solamente lo que significa es la diferencia solamente por yo haber seleccionado en esa misma población. No estamos hablando de descendientes todavía. ¿Sí? La- Es decir, la diferencia porque yo saqué los malos y lo que me quedaron, voy a aumentar eso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Si esta es mi población original, 2228,
Si yo le sumo 146, vamos a redondear a 146. Solamente por yo haber seleccionado en esa misma población, no ha parido todavía, solamente por yo haber seleccionado pasé de 2.228 kilos a 2.374 kilogramos. ¿Sí? Aumenté. Me suma el 146,05 más el promedio que te había dado. Esta es la ahí. población original. Esta es la población seleccionada. Y esta es la F1 seleccionada. Población seleccionada. Ya, eso lo vi. ¿Sí? Pasa que estamos empezando con yo creo que el más Población el seleccionada. ejercicio. El más fácil es el 2 y el más fácil es el 3. Pero ya estamos con este que es el más difícil. Ya estamos metidos en este. Así está organizada la práctica y así se va. Esa es la población completa. Esta es la población Ajá, del- de la población. Luego seleccionando del 85 y el 3%. ¿Qué? Solamente por haber seleccionado, tuviste un diferencial de selección de 146 kilogramos. Si lo queréis redondear a 146. ¿Sí? Entonces, a eso le sumamos el 2.228. 2.374. 2.300. 74,05. Eso es lo que va a aumentar. Que es la original más esto, ¿no? ¿Sí? Es un dato, ese no lo están pidiendo ahí, pero es un dato extra que se está. Luego te pregunta cuál será el progreso genético. Que el progreso genético es R, ¿no? Sí. Y ya tenemos dos. Tenemos una fórmula de R. El diferencial de selección Que por es la el heredabilidad. diferencial por la heredabilidad. ¿Tenemos diferencial de selección? Sí. Sí. Lo sacamos, ¿no? Ahorita. 146,05. 146,05. Ajá. Aquí viene otro dato. ¿Dónde está el muchacho este? Por eso es que hace más de acá. Ajá. Aquí tenemos otro dato. ¿Tenemos heredabilidad? Sí. Sí. 18.5%. Pero así como expresamos heredabilidad, No. no, ¿verdad? ¿Cómo la expresamos? ¿En frecuencia? Ah, porque no ¿En dio. proporción o en porcentaje? En realidad es un porcentaje, pero ajá, ¿cuánto lo expresamos? Normalmente el dato lo damos en frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia de 18.5? La frecuencia. Estamos en- La frecuencia. ¿Cómo hago yo para sacar el 18.5%? Lo multiplico la frecuencia por 100, ¿no? La frecuencia iría de 0 a 1. Si yo agarro el 18.5 y lo divido entre 100, Por 17. me da 0.185. Ajá, ¿qué les digo yo que es importante que diferencien el porcentaje de la proporción de la frecuencia? Las proporciones van 1 sobre tanto, 2 sobre 8, 1 sobre 2, 1 sobre 4, ¿sí? Profe, pero la unidad. Se divide entre 100. Sí. Ajá, porque te estoy explicando Claro, porque si para lo que convertimos diferencien. ¿Qué pasó en el ejercicio? Bueno, en el examen se les preguntó frecuencia, Y aquí lo dividimos. se les preguntó porcentaje y se les preguntó proporción. Entonces confunden esos términos, ¿no? Ah, Entonces, frecuencia, aquí estoy hablando ya de frecuencia, porque la frecuencia va de 0 a 1. Si estoy hablando de porcentaje, entonces agarro esa frecuencia y la multiplico por 100 y me da este porcentaje. Si yo tengo porcentaje, lo quiero llevar para allá, lo divido entre 100. ¿Sí? Ajá, ¿cuánto me da esto? 146. 6,05. 27,01. La respuesta de la selección es 27.02. Ajá, y esa es la respuesta que tenemos aquí, ¿no? 0,4. El 0,4 varía, es 27.04, pero el 0,4 varía por
si usaron más decimales o menos decimales, ¿sí? Pero me da lo mismo. Lo otro que podemos sacar es el cuánto me da el promedio de la F1, es decir, esto, la F1 de la selección. Eso lo podemos sacar a través de sí, por eso le coloqué esta segunda fórmula de respuesta a la selección. La respuesta a la selección es la media del F1 seleccionado Dependiendo de qué edad te menos la media del original. También. ¿Sí? ¿Estamos viendo la fórmula? Sí. Ajá, ¿qué no entendieron hasta aquí? Para poder seguir con la ¿De dónde fue que ajá, ¿y dónde va a sacar el dato de F1? Ajá, ese. Ahí No lo va. ha sacado. Eso es este, aquí. Vamos a ver si me han entendido antes de O sea, ahí a eso es lo que vamos. ¿Cuál fue el dato que agarró de la tabla Z de la que nos da aquí? Lo de la vaca y el toro. Ajá, vamos a volver a leer el El 85. Los índices de productividad de un rebaño indican un promedio de 2.228 kilogramos de leche en 305 días y con una desviación estándar de 115 kilogramos. Aquí estoy colocando el promedio de los originales, de la desviación estándar, y me dice que la heredabilidad es de 18.5%. Dice cuál será el progreso genético generacional si seleccionamos el 85% de las mejores vacas y el 3% de los toreros. 85% de las vacas y 3% de los toreros. Este datito es la tabla Z. Sí, eso se lo va a dar en el examen. Yo solo estoy dando aquí porque lo tengo aquí copiado. ¿Sí? Pero me pregunta, el meollo es esto. ¿Y cuánto es la F1 seleccionada, el promedio? ¿Sí? Esa es la pregunta al final. Para yo poder llegar allá, tengo que pasar por todos estos pasos. Si quiero, no hago esto en el ejercicio, en el examen. Pero sí tengo que escribirlo. Eso no tenemos ningún. Yo tengo que tener ningún. Pero sí tengo que escribirlo. Ya les explico por qué. O sea, no tengo que hacer la gráfica. La gráfica. Como tal, no. Si la haces muchísimo mejor. Pues te es más fácil y puedes explicarlo mejor. Esa gráfica tiene un resumen de Claro, porque es la población, Entonces, tenemos que primero sacar el diferencial de selección, porque las fórmulas para sacar la respuesta a la selección necesitan diferencial de selección y heredabilidad. ¿Sí? Si tengo esto y tengo esto, puedo sacar esto, pero no tengo ni este ni este ahorita, en el comienzo. Entonces saco el diferencial de selección del macho y de la hembra y hago mi promedio, que es el diferencial de selección total. A través de eso, ya con el diferencial de selección y la heredabilidad que me la dieron, puedo sacar esta forma, que es respuesta a selección a través del diferencial de selección y heredabilidad. Entre paréntesis, no va en la explicación del examen, del ejercicio, pero deberían de saberlo, y en el examen demostraron que muchos no lo sabían. 18.5% no lo puedes colocar aquí, porque la heredabilidad se expresa en frecuencia. ¿Sí? Entonces la frecuencia va de 0 a 1. En este caso es 0.185, que es igual al 18.5%. ¿Entendieron ese pedazo? Sí. Cerramos paréntesis. Ajá. Entonces, ya con un diferencial de selección total y la heredabilidad de esa característica, puedo sacar la respuesta a la selección. ¿Sí? Ahí tengo esa respuesta a la selección, que es quitar el dato también. Ahora, la otra fórmula que está allá es respuesta a la selección es igual al promedio de los F1 seleccionados, ¿no? Sí. Más o menos. Menos. Frecuencia de los originales. De los originales. ¿Tengo respuesta a la selección? Sí. Sí. ¿Tengo F1 seleccionado? No. ¿Tengo el promedio de los originales? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Invierno. Esperar, ¿no? Espejo. Ajá. ¿Cómo quedaría? Está restando frecuencia de F1 seleccionado Todo lo que esté restando. Igual. a R. No, va atrás para adelante. R por menos. Ah, pues que sí, ya, claro. Porque se supone que si no tiene ningún símbolo, tiene el símbolo de más. Claro. Sí, lo despejó. ¿Qué tengo que hacer? Porque si te Pasa su mano,
Yo sí ¿Entendimos decía hasta como, ahí? ay, ¿por qué no cambio el Símbolo. Esto Sí. va aquí. ¿Qué datos tenemos aquí? Promedio de los F1 seleccionados es igual. La respuesta a la selección la tenemos. Salud. Sí. 27,02. Más Promedio de los originales. 2228. ¿Eso me da cuánto? Vamos a sacar. Eso es tu medida. Ajá. Este dato va aquí. Ah, 2255, ¿no? Sí. Esa es la respuesta a la selección y el progreso genético y el promedio de los F1 seleccionados. Ajá. Explico lo del grafiquito, que es importante. Si haces el grafiquito, es como cuando hacíamos, yo les decía, vamos a hacer ramificación. Podría hacerlo por el tablete del público o por ramificación, pero es mucho más fácil por ramificación. Si no haces esto, tienes que explicar. El promedio de la F1 seleccionada es tanto. El promedio diferencial de selección total es tanto. Si haces la tablita en el grafiquito, se explica a grosso modo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan estos tres grafiquitos? La población original, O sea, Luego, promedio del diferencial de selección. El de la población seleccionada. este, no, el de arriba. Población seleccionada, se llama así. ese es el Promedio de de los diferencial. seleccionados. Ajá. Primero tenía la población original y luego la población que ya seleccionaron. Este es el proceso de selección y seleccionar. Solamente por haber seleccionado tenéis una diferencia, que entonces es el diferencial del seleccionado. Y luego tenés esos que vos seleccionaste, le permitiste que se aparearan, tuvieron una cría, dieron unos datos y aquí están los datos. De la población de la F1 seleccionada. Pero el porcentaje disminuyó. ¿Qué porcentaje? ¿Bajó de aquí para acá? Claro, porque siempre hay la heredabilidad afecta mucho. ¿Cuáles son las características que estáis evaluando? Acuérdate que la producción de leche, la heredabilidad es media y abajo. Y si te pones a ver la heredabilidad de este, ¿cómo es? Ajá, ¿entendimos ese? Sí, pero no lo voy a borrar, por favor. Espera. Un momentico para copiar y luego... Y analizarlo porque nosotros una al cosa, copiarlo. o se copia o se presta atención, pero las dos al mismo tiempo no. Sí. O sea que los otros son más fáciles, hay que ver. ¿Qué bendición? La media para los individuos seleccionados es 620, la media técnica de la progenie seleccionada es 870. 12. Estamos hablando de puros promedios, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Dice, escuchen bien el ejercicio. Está así. Si la media de las ganancias diarias de leche para un rebaño de ganadería de carne es de 450, ¿ese qué sería? ¿Qué población estaríamos hablando ahorita en ese momento? La general. Original. Original. 450 gramos. Dice después, la media para los individuos seleccionados de 630. Entonces ese es la promedio de los Seleccionado. 630. Población seleccionada. Ya vas a ver la diferencia. Este es un fresquillo. La media obtenida en la progenie de los padres, hablando de los hijos, ¿no? Sí. Los genes. F1. sería F1. Promedio de los F1 Seleccionado. seleccionados. Dice 870 gramos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces dice, calcule el diferencial de selección y la respuesta a la selección de este rebaño. Nos dice que calculemos ese y nos dice que calculemos la respuesta o el progreso genético. ¿Cómo se calcula? Ahí está la... Ese es igual a herencia. Ajá, si vamos a calcular ese sería, ese es igual A 600, a X de los seleccionados, es decir, el promedio de los seleccionados menos el promedio de los originales, que
Sería contra el promedio seleccionado, 630. El original es 450. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 180. Y luego me piden respuesta a la selección. Respuesta a la selección, aquí está. Que es aquí lo tienen, el segundo. Dice que es S1 más S2. S1 es lo seleccionado menos lo original que está. Y luego la progenie de lo seleccionado menos lo original. La progenie de lo seleccionado menos los originales. Que sería 870 menos 450. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Permiso, por favor. 870 menos 450. 420. ¿Sí? Y luego dice la fórmula que sería S1 más S2. S1 es 180 y S2 es 420, ¿no? Ya, profesor. S2 es el promedio de qué menos el original. De los La población seleccionada Está escrito igual, me disculpa. menos Los población promedio es- original. 600. Ok. 180 más 420. El único tema aquí. No, PS. Fenotipo. ¿Qué significa PS? Población La seleccionada. progenie, esa es la F1. Población seleccionada. Ah, F1. Profesor, ¿cómo lo simplemente de segundo? Tenemos que cortarla. Y ya, profe, eso todo el Lo importante de aquí es lo siguiente. Para que vean lo fácil y lo interesante de este ejercicio. Ah, O sea, el S1 más S2. Lo importante aquí, vamos a ponerlo aquí. Este es Menos. puesta la selección. Ah, es la misma de arriba, pero no cambió eso. Pues. Veamos aquí algo. Ya. Breve paso. No, es cínico. Veamos aquí interesante. Esto lo vieron que es mucho más fácil. Sí. Lo interesante está en la explicación. Nos preguntan solamente dos cosas. Uno, diferencial de selección. Si ustedes saben el concepto de diferencial de selección, lo pueden explicar. Diferencial de selección es la diferencia que hay en la población seleccionada solamente por haber seleccionado. Solamente Por haber seleccionado. La respuesta a la selección es el progreso genético que se da por haber seleccionado y reproducido los individuos. ¿Sí? Diferencial de selección. simplemente por haber seleccionado. Ajá, que se da en el Y respuesta a la selección es por haber seleccionado y apareado. y el resultado, ¿no? Las criadas. Y ahora sí el gráfico. Ajá. El diferencial de selección es de aquí a aquí.
solamente por yo seleccionar la misma población, me da un resultado. Normalmente mejor, ¿no? Y esa diferencia, ¿Cuánto? si yo la comparo con la población sin haber seleccionado, esa diferencia es el diferencial de selección. Ahora, si yo veo esta gráfica, que sea la población de la progenie de estos individuos, de solamente de estos individuos, entonces el progreso genético por yo haber seleccionado, que fue el resultado de solamente aparear los individuos seleccionados. Los otros los descarté, los saqué de reproducción. ¿Sí? Sí. Ese es el resumen. ¿Ah? Sí, ahí sí. Puede ser la gráfica esa que está Eso, ahí. 3. Ahí sí lo Y la respuesta a la selección es el dato que está ahí. Normalmente en genética, y explico, ella fue, creo, hay 2 personas solamente que dieron un buen resultado. En el examen creo que es tipo C, ¿no? De los labradores. Ajá. Hay 2 personas que dieron una buena respuesta. Ella, y no me acuerdo quién era. En genética, no estamos estudiando en literatura. Sí, que habla a veces con un fenotipo, pam, y me da esto, está listo. Esa es la respuesta. Hay mucha gente que habla paja. Y yo me leí la paja, pero no está. La respuesta que ella dio fue más concisa, más precisa, y habló de genotipo. No, si yo tengo este genotipo, con este genotipo me da esto, y si tal, y la paja de esa respuesta fue muy corta, porque ella colocó los genotipos como lo consiguió, como está en el ejercicio, y explicó por qué no le da. No, porque no me da, porque tiene que ser así, por lógica debe ser así, debe ser así. El debe ser así, debe ser asado, explicó por los genotipos, ¿no? Y después una preguntaba sobre qué debo hacer yo, qué debo tener yo. Normalmente la pregunta es más bajuda que la respuesta. ¿Qué debo tener yo? ¿O cómo deben estar mis 2 labradores para que me den dorado y marrón, ¿no? Y la respuesta de ella fue, bueno, para que me den dorado y marrón solamente tiene que ser así y asado. Y así me da esto, y así con esto me da esto y esto. Y esa fue la respuesta. Normalmente las respuestas no son largas, para que lo que le gusta la respuesta es larga.